Posgrados de Universidad Mayor presenta. La selección chilena sigue siendo noticia, gane o pierda, terminamos hablando de ellos. Sin embargo, esta semana nuevamente la agenda informativa, en particular en el fútbol, ha estado marcada no por los resultados, sino por la indisciplina. Debatimos acerca de eso en esta futbolera mesa de diálogo. Mesa de diálogo, desde la Confitería Torres. Estamos con Rodrigo Caguas, psicólogo deportivo, parte de 110 Sports, y Francisco Aguiluz, periodista de deportes y conductor de Mega Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva mesa de diálogo. Me encanta cuando tenemos mesas para dedicarlas al fútbol. Hoy nos acompañan Francisco Aguiluz, periodista, bienvenido. Ya es parte de la casa también Rodrigo Caguas, que ha estado con nosotros en otras oportunidades, psicólogo deportivo. ¿Qué le pasa al seleccionador nacional que el equipo no le hace caso? Entre otras muchas preguntas que vamos a desglosar en esta mesa. ¿Pero les parece que partamos por ahí? ¿Cómo no, pues? ¿Qué ocurre? Hay un tema ahí de liderazgo, de indisciplina de los jugadores, tiene que ver con el estilo Borgi. A ver, yo pienso que claramente el estilo Borgi es un estilo particular, obviamente, de él, pero yo creo que cuando uno ejerce liderazgo, igual tienen que haber ciertos parámetros que se tienen que cumplir. Y el principal parámetro que a mi juicio no se cumple en el caso de él es que el liderazgo tiene que ser adecuado al contexto donde uno se desarrolla. Si nosotros en procesos anteriores hemos tenido relativamente éxito con nuestros deportistas, de acuerdo a nuestra idiosincrasia, a nuestra cultura, aplicando de repente un poco de mayor autoritarismo en ciertos ámbitos, como por ejemplo en el ámbito de disciplina, yo no veo por qué esa situación hoy día deba cambiar. Entonces ahí como que en ese tema, independiente que uno pueda ejercer el tipo de liderazgo que uno crea conveniente, como uno no recoge la experiencia, digamos, anteriores, como para decir, bueno, si esto dio algún tipo de éxito, bueno, repliquémoslo. Claro. Entonces ahí es donde me hace mucho ruido un poco el tema. El otro día veía una entrevista que le hacían a Bombalé. Cada uno tendrá su opinión de él. Pero él decía, parece que el seleccionador nacional no tiene claro esta combinación de azúcar y látigo, que era necesario para mantener la disciplina, pero también en algún minuto premiar a los jugadores cuando había buenas situaciones de disciplina o de desempeño. ¿Es una combinación necesaria? ¿Es necesario mantener ese como tal vez esa tensión disciplinaria para que los jugadores no se nos arranquen con tantas situaciones como las que hemos visto a días de un partido importante? Yo tengo una posición bien impopular respecto del tema de la disciplina en la selección. O sea, a mí me gusta el liderazgo de Borgi. ¿Ya? No creo que haya que ser un milico para estar siguiendo futbolistas. Yo no sé en qué momento un problema que es de unos cabros jóvenes desordenados se transformó en un problema del seleccionador nacional. Ya. Se porten como se porten, digamos, responsabilidad absolutamente de ellos. Creo que el técnico finalmente termina siendo una víctima de un tipo de liderazgo que a mí me gusta. A mí no me gustaría tener de jefe un milico, digamos. Ya, pero él termina siendo víctima de un liderazgo que ejerce él mismo. Sí, yo creo que es víctima finalmente de gente que no está preparada para la alta competencia. O sea, la selección alemana, sin ir más lejos, en la Eurocopa tiene permiso para tomar, para meter mujeres. Claro, pero ahí estamos hablando de jugadores que están en un contexto sociocultural muy distinto al nuestro. Pero estos cabros son todos, vienen todos de Europa, ¿eh? No, pero ellos son jugadores chilenos, digamos. O sea, es un contexto cultural, ellos nacen acá, se crían acá, se educan acá y aprenden acá. Pero en Europa tienen esas libertades y las saben utilizar. Correcto, o sea, pero acá no hay ningún escándalo de Gary Medel en España, digamos. ¿Y cuál es la diferencia Sí, de Gary Medel en España a Gary Medel aquí? Lo que pasa es que allá está contenido por un cierto ambiente, digamos. Primero porque bueno, está en un club que es bastante importante, segundo porque está en Europa, segundo porque es mayor vitrina, o sea, hay un montón de condicionantes, digamos, externas que hacen que él, en el fondo, y segundo porque además se regula mucho más el tema entre los jugadores, cosa que aquí tampoco ocurre mucho. Porque si fuera un problema efectivamente de jugadores, sería problema de 2, 3 o 4, pero aquí no hemos tenido que son 2, 3 o 4, siempre, fíjate, en cada caso en disciplina han sido distintos jugadores. Se han repetido tal vez uno que sí, pero la base de indisciplinados se ha ido ampliando. Entonces todo el mundo puede hablar solo de ciertos casos. Y además te insisto, estos mismos casos no tienen casos de disciplina en otros lados, sino que tienen bajo este contexto, bajo este liderazgo, se producen estos casos de disciplina. Entonces indudablemente eso hace pensar un poco que aquí... Con el liderazgo anterior hubo varios casos de indisciplina y uno como... Nunca tan graves como este. El caso de Marco Estrada fue bastante más grave que el de Gary Medel y de Eduardo Vargas. Bueno, podría ser uno a lo mejor, pero en general aquí hemos tenido varios episodios seguidos. Pero aquí lo que llama la atención es lo siguiente, mira,
Gary Medel, la semana anterior al suceso de Gary Medel, Claudio Borghi habla muy bien de él. Dice que él ha madurado, qué sé yo. Y el tipo va e inmediatamente, días después que comenta eso, va y comete este error. Y el tema que me llama la atención es que ni siquiera va al bar de la esquina de su casa, sino que va a un lugar donde hoy día... Públicamente. Súper visible, claro. Entonces yo abiertamente siento que ahí hay un desafío a la autoridad, claramente. Bueno, ese es un punto. Claro, porque si yo, en fondo, mi entrenador está hablando bien de mí, y yo resulta que días después voy al lugar públicamente, no sé, donde yo sé que voy a estar expuesto, y estoy ahí hasta las 4 de la mañana. Es casi un desafío. Es un desafío a la autoridad. El tema yo lo conversaba con algunos amigos periodistas deportivos justamente, varios me decían, no bailaron, no tomaron, estaban buscando mujeres. Yo les decía, bueno, con la plata que tienen, que la busquen de la casa, digamos, o sea... Para que ir a meterse allá. Es que si fuera broma, a eso iban. O sea, sí, tú tenías razón, hay un desafío a alguien. Claro. Quieren que los vean. Yo tengo la sensación, a lo mejor un poco brutal lo que voy a decir, pero que lamentablemente creo que el seleccionador nacional es como la profe de religión en el colegio. Es súper buena onda, es tan amoroso, que al final es una clase tan entretenida, pero que si no llevamos la tarea no pasa nada. Si no le hacemos caso, en realidad no vamos a tener una sanción tan difícil, tan dura. Pero pasan cosas, pues. Si acá pero perdona, el gallo en la se conferencia de prensa, cuando aparece Claudio Borghi, tiene que dar las explicaciones del caso y de hecho decide marginar de la selección, resulta que de Medel habló bastante suavecito. Sí, puede ser, pero acá como que no lo quiso matar públicamente, probablemente por lo que había pasado la semana anterior donde lo había elogiado. Los hechos en relación al liderazgo anterior que están alabados y que a mí me parece muy bien también, porque creo que el tipo es el mejor entrenador que hemos tenido en la historia de la selección chilena después de Fernando Riera. Me parece que las sanciones que ha tomado disciplinarias de Claudio Borghi son muchísimo más duras que las que tomó el liderazgo anterior. Claudio Borghi es el único técnico en la historia de la selección chilena que ha marginado a 7 futbolistas por actos de indisciplina. Se echó a 5 y sin importar la calidad. No, porque acuérdate que venían algunos indisciplinados, venían el caso anterior, incluso anterior de Marcelo Bielsa. Pero ¿tú crees que, por ejemplo, Arturo Vidal finalmente que cumplió solo 2 partidos oficiales de sanción, fue una sanción ejemplar? Yo creo que es un problema de los dirigentes, no del técnico. Pero el dirigente finalmente, el técnico finalmente lo convoca. El técnico lo convoca porque lo tiene a disposición. Que entonces ahí no está un poco el tema. ¿Quién es el que entonces ejerce efectivamente esta situación de disciplinaria en la selección? Si los dirigentes, si el entrenador, si hay algún acuerdo entre ellos, porque entonces claramente ellos ven que hay un jugador, ¿no es cierto?, que se dijo en un momento primero que iban a haber tantos partidos de sanciones y finalmente esos partidos no se cumplen en la realidad. Entonces claramente a mí me da más manga ancha para poder portarme mal, digamos, y eventualmente decir, no, mira, si Vidal finalmente fue convocado, yo también me puedo... Y aquí hay un tema, un poco lo que tú planteabas, Ryan, de que si yo puedo tener una clase muy buena de religión, yo puedo hacer una clase muy buena, pero en el momento de que hay que hacer las tareas y hay que tomar una evaluación y poner nota, yo puedo modificar mi liderazgo. O sea, el liderazgo no es estático, es dinámico, es situacional. Yo en algún momento puedo hacer una clase entretenida. Borghi puede hacer un entrenamiento entretenido y ser amigo de los jugadores. Pero en el momento donde yo tengo que generar verticalidad, tengo que hacerlo. No puedo permanecer siempre horizontal. Y las declaraciones que hace Borghi a partir de este caso comentan claramente un poco el sentir de él. Él todavía se siente jugador de fútbol. Y ahí es donde yo creo que pasa un poco esta dificultad. Y pasa de no con la poder sensación tal vez que también es bastante lógico que exista en él, de traición, de decir, sí, los dejo ir, porque además como que le piden permiso para salir. Sí, viene una petición de permiso que... Le piden permiso y luego resulta que el resultado es este. Entonces es como para sentirse un poquito traicionado, te doy la mano y te tomas el brazo. Yo creo que más que el tema de la concentración, de si los encerrados no Pinto Durán, yo creo que el gran error de Borghi es dejarlos ir a la despedida de Rivarola a unos cuantos futbolistas de la U con el riesgo que corrieron. El riesgo físico el también partido que implica el partido. Nosotros corremos más en un partido, digamos, que lo que corrieron en el partido de Rivarola, pero de todas maneras, con el frío que además con el frío que hacía, había un riesgo. Hay un riesgo, claro. Sí, claro. Yo creo que ese es el gran error de Borghi. Ahora, darle o no darles permiso para que hagan lo que quieran, yo creo que cuando uno es profesional de verdad, asume solito las consecuencias. Bueno, ahora, pero si no tú te has sería... dado cuenta que en situaciones anteriores eso no se logró, te tomo medidas, eso es lo que voy yo. Si ya tuve un mal tema con el tema del Tabeli y posteriormente con el tema del bautizo, yo inmediatamente digo, aquí tengo que modificar yo algo para evitar que esto me vuelva a suceder. Nada más que eso, si eso es todo lo que uno no comprende, que con casos anteriores muy cercanos, él no haya modificado un poquito pero su forma. ¿Tú crees que tenía que estar encerrado la semana entera? Absolutamente.
ellos son pagados Habiendo para tan, venir a jugar por la selección. habiendo tan mala experiencia además respecto de los encierros en el fútbol chileno. Pero ahora estamos hablando a lo mejor del proceso 82, donde estuvieron concentrados 40 días. Aquí estamos hablando de 7 días. Era solo esos 7 días. Ellos después del día sábado tenían descanso. Ellos, incluso algunos tienen vacaciones. Sí. O sea, ¿qué les costaba haber esperado eso? Rodrigo, ¿cómo funciona la conducta humana en encierro? Te lo pregunto porque, por ejemplo, a través de los realities hemos visto que la gente al principio tiene la cámara muy encima y está permanentemente percatado de eso y que en el tiempo, yo sé que es un ejemplo un Eso poco burdo, se pero demandan más en que el los tiempo, futbolistas en la calle. absolutamente, en el tiempo como que se van perdiendo ciertos límites, la gente ya se olvida que la cámara está ahí, actúa de cualquier manera. ¿Cómo es una concentración tal vez de 10 días, que es bastante menos que lo que puede ocurrir en un reality, y cómo se comporta el ser humano en un sentido de privación de ciertas cosas que tal vez en lo cotidiano sí eran parte de su vida? Claro, ahí es importante un poco la creatividad del cuerpo técnico para guiar distintas actividades y evitar que eso suceda. Yo creo que si hay un mérito, por ejemplo, en el proceso anterior que los jugadores siguen comentando, que esos espacios se cubrían de manera bien. O sea, en términos de que a veces se mostraban videos que a ellos mismos les servían para aprender un poco más acerca de las tareas que ellos tenían que realizar. O sea, en ese sentido, un liderazgo bastante más orientado a esa tarea. Pero hoy día me parece que hoy día estar concentrado con todas las posibles atracciones que antes no habían, me parece que puede ser un poco más llevadero. O sea, hoy día incluso hemos visto en imágenes cuando jugaba PlayStation, ¿no es cierto? Claro. Alex y con el resto de los jugadores. En general tienen bastante más actividad. Juan Pinto Durán en sí mismo es bastante más distinto de lo que era antes. ¿Cómo es Juan Pinto Durán en el lugar donde ellos deberían estar concentrados? Juan En términos de comodidad. Desde la época de Bielsa, Juan Pinto Durán se convirtió en un muy buen hotel, digamos, para los futbolistas. Antes era una cuestión que tenía unas camas de madera bien rascas. Ajá. Llegó Bielsa y lo profesionalizó Le hizo un poco. su casa, Bueno, el tipo vivió ahí. Literalmente. Muchos dicen que de manera austera, yo creo que no fue tan austero como dice Claudio Borghi finalmente, porque que te cocinen una sopita a las 3 de la mañana no es vivir austeramente, digamos. Bueno, pero la sopa para uno se la hace un solito. No, tener un turno de cocina entero trabajando para Sí, ti a las 3 de la eso, mañana claro. no es cualquier cosa, no es austeridad precisamente. Pero sí, Juan Pinto Durán cuenta, como dice Rodrigo, con comodidades que una casa cualquiera, digamos, no tiene para un futbolista y cuenta con condiciones especiales de concentración de deportistas. Vamos a seguir conversando acerca del proceso de la selección, los pros, los contras de estar concentrado, los bochornos que se han vivido también a través de algunos actos de indisciplina de nuestros jugadores. Regresamos con más Mesa de Diálogo, hoy dedicada al fútbol. Ya regresa Mesa de Diálogo. MBA, especialidades médicas y odontológicas, diplomados y magíster. Encuentra en Universidad Mayor el posgrado que buscas. Programas de alta especialidad y nuevas tendencias. Si sabes lo que quieres, encuéntralo en Posgrados Universidad Mayor. Nuevo Campus Alonso de Córdoba Las Condes. Estás viendo Mesa de Diálogo. Estamos de regreso con más, hacemos mesa de diálogo hablando acerca de fútbol, de lo que está pasando en la selección, de algunas situaciones de indisciplina y de otros buenos momentos que también hay que reconocer nos ha dado esta selección. Cuando hablamos del fútbol, una de las cosas tal vez más bonitas que tiene, sobre todo un deporte tan masivo como este, es la posibilidad de que muchos chicos viniendo de situaciones sociales muy complejas puedan de hecho surgir. Y uno los ve como en poco tiempo, gracias a grandes equipos y por cierto, gracias partiendo al talento que tienen muchos que son realmente extraordinarios, logran salir de estas situaciones de pobreza, salir de situaciones muy complejas, pero que en muy poco tiempo y también a muy corta edad logran tener acceso a mucho en términos monetarios en el fondo. Eso también es complejo de manejar porque a cualquier persona que le sucediera algo así, sin duda que le debe generar una situación difícil. Yo creo que, fíjate que el fútbol debe ser la única actividad que permite una gran movilidad social. O sea, tú puedes venir de un estrato socioeconómico bajo y rápidamente convertirte en, digamos, no sé si millonario, pero contar con muchos recursos. Y esto es complejo cuando se trata de personas que a veces vienen de situaciones educacionales complejas, porque pensemos que muchos de los jugadores incluso a los 16, a los 15 años ya abandonan el colegio para poder dedicarse a esto, más aún hoy día con el tema de la extensión de la jornada escolar, prácticamente no queda otra, no es compatible. Entonces se dejan examinaciones libres y ellos ya empiezan a perder un poco esta interacción con otras personas que nos giran en torno al fútbol. Y lo segundo, el tema de la vulnerabilidad social, indudablemente. Nosotros, por ejemplo, yo en mi trabajo de divisiones menores, que he pasado por muchos clubes, yo me he dado cuenta que hay un alto porcentaje de jugadores que vienen de
de familias con muchas dificultades. Algunos la logran superar y otros no tanto. Queda como una especie de huella anémica, una marca en ellos, el no haber contado, por ejemplo, con un padre presente en un momento, haber contado con una mamá que estuviera ahí, y algunos ni siquiera contar con ninguno de los dos. Entonces, vienen de una situación social compleja. Y eso hace que, en definitiva, a veces estas cosas tiendan a repetirse un poco, a replicarse en el tiempo, si es que no ha habido un trabajo multidisciplinario con ellos en las divisiones menores. A eso le agregamos, en el fondo, la inmadurez natural de la edad en la que esto les pasa. Son súper jóvenes. Estos cabros empiezan a ganar plata a los 16 años, 17 años, a ganar Es buena un poquito plata. loco. Claro. Sí. Ahora, yo le quería preguntar a Rodrigo, porque uno en cualquier pega ve que el cabro que viene saliendo de la universidad, del instituto, trata de arrimarse a buen árbol, digamos, busca el mejor de su disciplina para imitarlo. Acá no pasa eso. Lo que pasa es que en ese caso que tú planteas, la movilidad social se produce lentamente. Entonces uno va trabajando eso. Es como cuando tú construyes un edificio, tú no partes con el piso 10, partes de abajo. Y vas de alguna forma trabajando abajo para que lo de arriba vaya quedando. En el caso del fútbol, lamentablemente, como la movilidad social se produce rápidamente, tú no alcanzas a hacer un cimiento sólido. Entonces, No hay un proceso. No hay un proceso. Entonces te quedan algunos espacios ahí que no están bien cubiertos, digamos, por decirlo de alguna forma. La gran mayoría de estos cabros son hijos, entre comillas, de las administraciones anteriores del fútbol chileno, cuando era todo menos profesional, había menos especialistas dedicados al tema en Los la profesionales ¿Ha cambiado trabajando. algo ahora, no? Ha cambiado, yo diría, no todo lo que necesitamos, pero sí, efectivamente, yo creo que hoy día, en divisiones menores al menos, ya se cuenta con asistentes sociales. Profesionales que acompañen este Exactamente, proceso. nutricionistas, psicólogos, etcétera. O sea, hay profesionales llamadas, pero en los clubes donde invierten fuerte en divisiones menores, que es un porcentaje, Son tres. simplemente, claro, de todos los clubes donde... ¿Qué grado de importancia tal vez en porcentaje puede tener justamente esto del origen, de lo rápido que ocurre el proceso, de tal vez no alcanzar a acostumbrarse, ser muy joven, tener acceso a mucho, en situaciones de indisciplina como las que hemos visto en el último tiempo? Es difícil como precisar un número en esto, uno siempre lo analiza más desde el punto de vista cualitativo, por ejemplo en el caso de los indisciplinados, entonces uno ve que efectivamente a lo mejor con Gary Medel se pudo haber hecho un trabajo mucho más profundo en sus divisiones menores, pero la verdad es que es difícil poder cuantificarlo, o sea, por lo menos yo no conozco estudios, por ejemplo, que hayan podido hacer una evaluación un poco más rigurosa en ese sentido. Lo pregunto en el fondo tratando de llegar a la conclusión de si esto tiene que ver con justamente todos estos factores, ser muy jóvenes, tener acceso a muchas cosas, pasar un proceso que tal vez en una situación normal de cualquier otra persona que llega a convertirse en un profesional de otra área ocurren más años y en el caso de ellos ocurren menos, o si es realmente el peso de lo que están viviendo en este momento con tal vez la falta de rigurosidad, por ejemplo, de haberle negado el permiso para salir 5 o 7 días antes de un partido importante. Esta cuestión pasó siempre. El tema es que ahora hay cámaras, hay programas de farándula, hay gente que los persigue, pero en la selección del Mundial del 82 a varios los tenían que sacar de las casas digamos, Aquellas. aquella, o sea, y eso históricamente, desde la época de José Manuel Moreno en la Católica en los años 50, que esta cuestión está pasando en el fútbol, o sea, a los tipos había que sacarlos de los bares, los llevaban borrachos a entrenar o a jugar, y es una cuestión que es súper normal en el ambiente del fútbol. Oye, pero a no es ver, nuevo. más allá de que uno eventualmente a la hora del almuerzo pueda tomarse un pisco sour, yo no conozco mucha gente que llegue curada a trabajar. Pero en el ambiente del fútbol no es nuevo, digamos, no es una cuestión que pasa Pero bien es un seguido. trabajo también, es un trabajo también. Ahora yo les Y planteo, trabajas con tu cuerpo, que es lo que marca Sí. un poco la Que diferencia. también lo afecta, entonces. ahora yo les planteo respecto del caso de la disciplina que hay que seguir al interior de la selección. Pongamos el caso de que en tu empresa alguien se robó una billetera. Ya. ¿Te parecería adecuado que a cada uno de los trabajadores día a día le revisen la cartera antes de salir? Si es una Por conducta culpa que ha de pasado una muchas veces, por culpa de una probablemente persona sea que está así. identificada. Es que yo creo que es muy distinto cuando eso ocurre una vez y es un hecho aislado a cuando eso- se transforma en una constante mira, que te lleva a tomar una Borghi decisión tiene como este por tipo de liderazgo ejemplo desde Colo-Colo. establecer Claro, revisiones Colo-Colo diarias. no es la selección. Y le han fallado 10 jugadores. No, Colo-Colo no es la selección. Partamos de la idea de eso. Lo segundo, un poco para irte... Es lo mismo que con el tema de la restricción. En el fondo no pasemos partes por la restricción, que cada uno tenga conciencia de que significa cuidar el ambiente y no se pasan partes. ¿Tú crees que lo respetarían?
simplemente se puso por qué, y incluso se exageró ahora, el parte es mucho mayor, porque se dan cuenta que la gente efectivamente, entonces yo creo que las normas están para efectivamente colocarlas en un momento determinado, sobre todo cuando tú trabajas con grupos, donde necesitas normar para el bien de todos, no para el grupo de algunos. El bien Entonces, común, claro. exactamente, entonces yo creo que aquí hay cosas que deben normarse, y esto es un grupo de jugadores, ¿no es cierto?, que representa un país, y hay valores detrás, y hay niños que los ven, y hay un tema de modelos que también es importante que desde ese punto de vista se maneje y se limiten, digamos, ciertas leyes, digamos, o sea, un poco pensando en eso, en lo que transmiten ellos como modelos, digamos. Ahora, para hacer un deporte en equipo, hay que tener, o sea, un tonto no puede jugar en equipo porque queda afuera, digamos. Estos cabros tontos no son, entonces algo les pasa. Que muchas veces estas cosas, un poco lo que yo planteaba, por ejemplo, con el caso específico de Gary Medel, cuando decía, a lo mejor aquí hay un desafío hacia la autoridad, yo creo que no él lo hace conscientemente. O sea, yo creo que él no dice, voy a desafiar hoy día a Boris, sino que hay todo un proceso también que es bastante, que él incluso puede no conocer del mismo, digamos, ¿no? Pero esto tiene que ver un poco con lo que conversábamos, con la formación de ellos. Muchos de estos jugadores, no olvidemos, y esto yo lo he presenciado muchas veces en divisiones menores, cuando los jugadores son estrellas en divisiones menores, en vez de exigirles más, los cuidan más. Entonces el jugador va sintiendo que en definitiva basta con dar el mínimo para poder seguir acceder adelante. a ciertos beneficios. Exactamente. Entonces yo creo que ahí parte un poco eso. Por eso es importante el trabajo de la formación. Y en relación a lo que tú planteabas, claro, esto ha ocurrido siempre en el fútbol, pero no implica que necesariamente tenga que seguir ocurriendo. Si nosotros queremos que el fútbol crezca en nuestro país, tenemos que cambiar un poco las cosas en relación a cómo se hacían antes. Y además porque el fútbol ha cambiado como era antes y es mucho más exigente. Por eso tenemos más jugadores en Europa, porque en el fondo ha ido cambiando nuestra forma de mirar y entender cómo hay que hacer las cosas. A mí lo que Perdona, Rodrigo, eso Sí. habla en el fondo también de profesionalizar mucho más algo que se supone ya es profesional. Claro. Ya, O sea, y en ese sentido, el grado de profesionalismo con que nuestros jugadores están enfrentando el profesionalismo general del mundo a nivel del fútbol en el mundo, ¿se condice? es que tendríamos que tener la medición de qué pasa si en realidad fuéramos más profesionales, si tendríamos más jugadores en Europa y no tenemos esa Pero en el fondo, medición. el grado o la manera en la que hoy se comportan nuestros jugadores, ¿está acorde a cómo se está llevando el fútbol en otras latitudes? Yo creo que la mayoría sí. Sí, aquí estamos hablando de un grupo de jugadores, digamos, que en el fondo... Pero mira, yo pienso un poco, a lo mejor bajo las condiciones de hace 20 años atrás, a lo mejor un jugador como Alexis Sánchez no hubiese llegado a Europa. O sea, el tipo en un momento determinado dijeron, a este tipo hay que suplementarlo, hay que trabajarlo en la parte física, hay que meterle más, y gracias a eso llegó. Entonces aquí hay algo interesante, porque en el fondo, finalmente lo que ha pasado, por ejemplo, el proceso anterior, es que Bielsa amplió la base de posibles seleccionables. Y hoy día estamos de nuevo como volviendo a la usanza antigua, digamos, reduciendo. Nos estamos quedando con menos jugadores para... Entonces yo creo que ahí hay que ver qué se está haciendo, dónde está fallando un poco esta... Sí, bueno, ese es un punto futbolístico súper importante, es cierto. Claro. Con Bielsa llegamos a jugar con 3 selecciones al mismo tiempo. Claro. O sea, El mismo día. Y jugadores que tú decías, pero ¿cómo este lo convocó? Y de repente uno ve que lo hacía jugar y lo hacía jugar Funcionaba, espectacular. claro. Funcionaban. Y de hecho, hoy día uno de ellos está jugando en Inglaterra. Por Exactamente. decir. Entonces, uno como que ahí es donde siento yo que bastaba con mirar un poquito a ver qué cosas de ese proceso podíamos tal vez replicar. Ahora lo que reclaman es que no dejó nada. Dicen que se llevó todo. Es que si yo creo que si el aprendizaje siempre, los aprendizajes que uno adquiere en la vida, siempre son de cosas tangibles, visibles, estamos mal. Yo creo que de repente hay que observar un poquito más abajo de lo que te van dejando las cosas y ese es un aprendizaje igualmente efectivo. Pero este gallo no deja entrar a nadie, o sea... Mira, Acordémonos de lo que era Pinto Durán con Bielsa. Creo que entró Raúl Toro, el que era entrenador de Audax. Yo tuve conversaciones con 4 entrenadores que se comunicaron con él y fueron a ver ese entrenamiento. Salá, Juan Gutiérrez y 2 más que no recuerdo bien nombres, que hoy día están en selecciones femeninas. Ya. Personas que se conectaron con él de una u otra forma, con su asesor y todo, y les permitió ingresar y conocer un día de entrenamiento y conversar con él. O sea, yo creo que también parte un poco también de buscar del interés, exacto. Un poco y bien sabemos que nuestros técnicos acá no tienen mucho interés ni en agruparse, ni en capacitarse. ¿Existe todavía este fantasma, por lo menos en términos comunicacionales, es lo que arrojan a veces las palabras de Borghi, de la imagen de Bielsa, este Pero es un fantasma fantasma de él, bielsista? él lo llama. O sea, solito se mete con Bielsa, no hay que preguntarle Ahora- por Bielsa para que el gallo diga Bielsa, cancha ahí. ¿Por qué? Porque debe ser súper difícil asumir un cargo después de un gallo que fue exitoso, o sea, es un tremendo cacho. Venir de un proceso súper exitoso, donde el paso inmediatamente posterior, después de un tremendo proceso eliminatorio, después de un muy buen mundial, debiera ser
llegar súper alto en Brasil. Claro. O sea, yo creo que más de alguno pensó en algún momento, viendo esta generación, estamos para pelear los 4 primeros en Brasil. Pancho, pero comunicacionalmente uno ve que tal vez podría haber cosas destacables del estilo Borgi, por ejemplo, hablar a la prensa, que es algo que Bielsa hacía escasamente. Sin embargo, cuando habla, lo hace a veces en un tono como agresivo. La última conferencia donde hablaba justamente de lo que había pasado con Medel y Vargas, decía, bueno, estamos dando nomás fotos, y una serie de cosas así que te dan la sensación de un Borgi como un poco sintiéndose atacado de manera permanente. Tal vez es así. Está chato. Yo creo que capaz que en la próxima fecha eliminatoria tengamos otro tema. Nos quedamos con palabras de Francisco Aguiluz. Hacemos un alto, estamos en mesa de diálogo, hablamos de fútbol, regresamos con más. Ya regresa Mesa de Diálogo. Conéctate con El Mostrador TV. Búscanos en Facebook. Síguenos en Twitter. Comparte nuestros videos. Y revisa nuestra web. Nos mantenemos conectados a ti gracias a las redes. El Mostrador TV. Estás viendo Mesa de Diálogo. Estamos de regreso con más en esta mesa de diálogo, momento como siempre de saludar a la Universidad Mayor, donde puedes encontrar programas de alta especialidad y nuevas tendencias. Son los posgrados de la Universidad Mayor. Si sabes lo que quieres, encuéntralo en Universidad Mayor. Rodrigo Caguas, psicólogo deportivo, Francisco Aguiluz, periodista de deportes, quien los dos ya han estado en esta mesa de diálogo en otras ocasiones. Estamos hablando acerca de fútbol y fuera en los comerciales, en el fondo, nos hacíamos una súper buena comparación tal vez de cómo podíamos establecer las diferencias del estilo Bielsa-Borgi tomando otros referentes. Claro, en el sentido de que indudablemente que, por ejemplo, si uno observa en Europa cómo hace Mourinho y Guardiola sus distintos estilos de aprendizaje, uno es más inductivo y otro es más deductivo. Por ejemplo, Mourinho, que no fue jugador de fútbol, utiliza mucho más el método deductivo, es decir, él fue a una universidad, aprendió y en base a eso generó muchos métodos de trabajo, observando, ensayando, volviendo a ejecutar y corrigiendo. Por tanto, y si uno ve, por ejemplo, el otro lado, el caso de Guardiola, claramente es más inductivo, se basa mucho más en la experiencia que él tuvo como deportista y eso es un poco lo que aplica. Si uno lo traslada a la realidad nuestra, ¿no es cierto? Y ve el caso anterior de Bielsa, uno podría asemejarlo mucho más a Mourinho. Claramente Borgi más a Guardiola. ¿Dónde está la diferencia? Que Guardiola, en su momento, también empezó a utilizar el método deductivo. O sea, él, a pesar de que indudablemente su experiencia la basó como jugador, él después en un momento determinado pudo empezar a elaborar ciertas herramientas a través de observación y todo, y entonces incorporó también el método deductivo. Y yo siento que a lo mejor a Claudio Borgi, yo no, sin meterme yo un poco en su forma, claramente basarse solo desde el método inductivo no genera muchas veces las claves de resolución en algunas áreas. Ahí sería interesante como ese análisis. Mancho, y en términos de comunicación, ¿qué recomendarías tú, por ejemplo, que sería tal vez la manera correcta de enfrentar los medios, guardar silencio? Cuando empieza a pronunciar la B larga, que alguien le pegue una cacheta. Pero al tiro, quédate callado. O sea, punto uno, porque o sea, si hay momentos en que nadie se acuerda de Bielsa. Yo creo que en esta pasada, como que el tema Bielsa había pasado medio colado y él solito. Además, antes del escándalo dio una entrevista en Fox Sports donde habla de Bielsa. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué? O sea, si el gallo fue tremendamente exitoso, lo que queráis. Chao, Bielsa ya fue, se acabó, ahora estoy yo a cargo de esta cuestión. ¿Tú crees que la estadía de Borgi aguanta, por ejemplo, un escándalo más? ¿Un problema de indisciplina más? Yo creo que no. Yo no sé si aguante este ya. Porque el tipo está sobrepasado con él. No es que el cargo le quedó grande. Yo creo que él ya no quiere más. Dice, yo soy de esta manera, soy como una abuelita, me gusta que me cumplan y no me cumplieron. Y no tengo por qué seguir dando explicaciones por estos bajos. Así. Y creo que el gallo está chato. Y creo que independiente de los resultados de la fecha clasificatoria, digamos, el tipo está estudiando seriamente de qué manera dejar la selección, en qué momento dejar la selección, ojalá dejar la primera, digamos, en la clasificatoria, porque sería como un rey. Sería como un rey y yo le recomendaría a los dirigentes que empiecen rápidamente a buscar un plan B. A buscar una opción. ¿Y sería bueno que eso ocurriera en este momento? No, yo creo que cualquier proceso cortado es malo. O sea, aunque los resultados no te acompañen, yo no soy partidario de cambiar de entrenador. Morir con las botas puestas.
O sea, alguien tiene que poner la cara, digamos. Cuando en el momento de Bielsa, que yo era comentarista deportivo de Canal 7, de Olmos, perdón, y todo el mundo decía que se vaya Olmos, yo creo que era el único que decía que no se puede ir. Si alguien tiene que dar la cara por esta cuestión, el fracaso tiene que tener un responsable, y el responsable es el técnico, que es el que tiene que morir con su proceso. Siempre. ¿De qué manera afecta a los jugadores estos cambios, por ejemplo, en medio de un proceso? Sí, claramente afecta. De hecho, bueno, yo creo que, a ver, un poco recogiendo las palabras de Pancho, en el sentido de que yo siento que hay procesos que a veces vale la pena cortarlos porque vienen mal. Y sobre todo en procesos de estos que se dan cada 4 años, uno no puede esperar, ¿no es cierto?, que el proceso igual termine nomás como sea, porque en el fondo tú no tienes 4 años después. Vamos perdimos. Claro, Claro. y terminamos nomás, no importa si en 4 años más tenemos de nuevo un proceso. O sea, no, yo creo que hay procesos que como se dan de tarde en cuando, digamos, hay que tratar de aprovecharlo. Entonces, si hay que hacer cambios, hay que hacerlo. Y todo también depende del reemplazante. En el fondo, si es que uno piensa en un plan B, porque a nosotros se nos dijo que a la salida de Bielsa se iba a traer el mejor entrenador y finalmente se nos trajo Borgi, que me parece que es muy buen entrenador, pero todos lo conocíamos, digamos, sabíamos un poco estas cosas. Claro que puede afectar el tema de la identidad, la cohesión grupal, por supuesto que puede afectar el hecho de que se vaya el líder, el referente para ellos, aun cuando se hayan producido, digamos, este tipo de situaciones. Por lo tanto, ahí, ¿qué es lo que pasa? Que el grupo vuelve a una fase que se denomina fase de constitución. Y esta fase de constitución, que para la selección ya debió haber pasado en las primeras fechas de las clasificatorias, no sería idóneo que las volviera a vivir en la fecha 5, 6, 7, no sé, dependiente cuando sea. Por lo tanto, ahí el grupo vuelve a un estatus distinto, vuelven todos a clarificar sus roles, o sea, se establece todo prácticamente de semicero, digamos, porque no es de cero absoluto. Entonces, en el fondo, siempre va a ser malo el cambio en ese sentido. Ahora, les queda una pelota interna más o menos grande también, porque claro, se echan la culpa de se nos fue el amigo por culpa tuya. Claro, ustedes fueron los responsables de que este entrenador dejara de... Sí, claro, claro, se fue. entre los jugadores. Sí, porque a diferencia de los malos resultados, digamos que es culpa de todos, claro, acá hay un grupo de responsables de que se vaya el técnico. O sea, estamos todos echando a Borghi ya, pero yo la verdad creo que él se quiere ir. Pero fíjate que además se produció algo interesante en el tema interno de la selección, ya que han ido cambiando un poco los roles formales. Los liderazgos. Sí, los liderazgos, exactamente. Fuera del técnico, en los seleccionados. Claro, como en los pares, digamos, en los liderazgos entre ellos, porque siento que con la salida, por ejemplo, de Valdivia y otros, hoy día ha tomado mucho protagonismo Alexis Sánchez. Sí. Entonces también va a depender qué habilidad tiene él como nuevo líder, digamos, para aglutinar a este grupo, para redirigirlos, para reencantarlos, para recohesionarlos, no sé. En el fondo también es interesante cómo funcionan los liderazgos internamente. ¿Cómo en los grupos humanos estos se contagian los buenos comportamientos o se contagian los malos nomás? En el colegio uno lo sentaban con el Mateo del curso para que le fuera mejor. Ambas sí, cosas. Porque sé que lo encuentro súper raro porque acá la gran masa es bien portada. Mira, son poquitos los mal portados, pero como que se contagian entre ellos. Este es un tema que, bueno, uno puede conversarlo largamente, pero mira, antiguamente se pensaba que uno se copiaba eso por un tema conductual. Hoy día se ha comprobado a través de las neurociencias que incluso las células de espejo te permiten eso. O sea, un equipo que todos empiezan a pensar en forma negativa, finalmente se empieza a contagiar simplemente por una célula que nosotros tenemos, que son las células de espejo. Un tema medio... hay que echar a explicarlo más, pero es interesante, porque finalmente eso entiende el por qué nosotros empezamos a imitar conductas de gente que están a nuestro alrededor. Entonces, eso en un equipo, por eso las rachas, por ejemplo. De ahí se puede explicar, por ejemplo, por qué un equipo agarra una racha y están todos como en una misma línea y la U, por ejemplo. El ambiente sí afecta. Exactamente. Sí, porque aunque peguen el palo va para adentro. Claro. Pancho, y si el tema terminara en la salida de Borghi, ¿tus fichas están puestas en quién? A San Paoli que no lo toquen. Por favor, déjenos a San Paoli ahí, gracias. San Paoli en la selección, a mí me gustaría. Déjenos a San Paoli en la 1 más. Sí, pero oye, Arturo Salá en un momento determinado tuvo la U y tuvo la selección, ¿o no? Sí, en el proceso de 90 y tanto. Cuando él asumió recién en la U, el 92. Cuando llegó Orozco tenía doble militancia, no le fue muy bien con la doble militancia. No, claro, pero a lo mejor hoy día, dado la estructura clasificatoria, no se podría pensar que... Total, igual la fecha se suspende. Lo que yo echo de menos, más que un nombre de un técnico, es una estructura técnica en el fútbol chileno que dé lineamientos. Que ya, ¿la estructura la hace quién? En su momento, Harold May Nichols se lo ofreció a los técnicos. Les dijo, háganme un proyecto de dirección técnica nacional, y los gallos dijeron, no nos interesa, después de años reclamando por tener una dirección técnica nacional. Entonces acá hay una responsabilidad clara de los técnicos. A mí me gustaría eso, más que un nombre. Perdón, y hasta hace poco estuvo Jaime Pizarro un poco en divisiones menores, y se eliminó el cargo, se eliminó todo, y ahora siguen las estructuras típicas, digamos, un entrenador por cada farrearse a Jaime Pizarro, o sea, nos farreamos a Josip, nos farreamos a Beckerman, Claro. O sea, Beckerman, por ejemplo.
Vamos a ver qué pasa con este proceso. Seguramente nos juntaremos a debatir más acerca de fútbol, que siempre es un placer. Les quiero agradecer a los dos por estar junto Muchas a gracias nosotros. a ustedes por la invitación. Momento de los regalos. Como siempre, la gente de Feria Chilena del Libro, más de 60 años acompañando la tradición de lectura de nuestro país, envía regalos para nuestros invitados. Selección chilena, tercer lugar en el Mundial del 62, fueron elogiados, de hecho, hace poco por el presidente también, mencionados en el discurso del 21 de mayo. Toma la meta, te remata. Luis Urrutia O'Neill, este va de regalo para ti, Pancho, que lo disfrutes. Y el diccionario ilustrado del fútbol, que tiene varias de las terminologías de la jerga futbolera, va de regalo para ti, Rodrigo. Muchas gracias. De parte de gente de Feria Chilena del Libro, como siempre, acompañar un buen libro con un vino es lo que nos permite la Vinoteca, que está también junto a nosotros y que les envía estos regalos, una amplia selección de vinos y Muchas licores. La Vinoteca y Feria Chilena del Libro. Acá está la base del fútbol chileno, ¿eh? ¿Sí? La primera ¿El muestra, 62? la primera gran muestra de autoridad la dio Fernando Reyera echando al Cuacuá Ormazábal, que es el mejor futbolista en la historia del fútbol chileno. No jugó el Mundial del 62 por mal portado. Bueno, pero y en ese sentido, Borgi también no le ha temblado la mano en sacarlo. Por eso. Ahí va el estilo. Ya. Llegamos al final de esta mesa de diálogo. Agradecimientos para los dos. Ojalá que tengamos nuevas oportunidades de seguir conversando con Borgi, sin Borgi, con San Paolo en la U, que lo queremos mantener ahí. No sé si lo tendremos en la selección o no, pero bueno, agradecimientos a los dos por estar junto a nosotros. Brevemente, Rodrigo, al finalizar, si pudieras darle un consejo a la selección en términos, por ejemplo, de estas situaciones de indisciplina, ¿cuál sería tal vez la manera de enfrentar las próximas fechas? Mucho trabajo, mucho conversar acerca de esto, sacar conclusiones y sobre todo la fuerza de los pares es importante en este momento. O sea, cuando de repente uno ve que hay liderazgo de entrenador, a lo mejor es importante el trabajo de los pares, regularse entre ellos. Eso es importante siempre en los grupos. Francisco, en términos de comunicaciones. No, para los futbolistas que si de verdad quieren a su técnico como dicen que lo quieren, cuídenlo. Ya. Nada más. O sea, y comunicacionalmente que el tipo no abra la boca hablando de Bielsa porque No más de Bielsa. nos por acordamos favor. de una cuestión que ya fue. Y que no vamos a tener de nuevo. Y que no lo vamos a tener de Pero nuevo. hay que llorar sobre la leche Exacto. derramada. Gracias por participar junto a nosotros en esta mesa de diálogo. Nos vemos en la próxima.